Durante años, el apellido Reiner ha estado asociado al éxito, al talento y a una presencia constante en el corazón de Hollywood. Sin embargo, detrás de las alfombras rojas, los aplausos y los focos, se escondía una historia de dolor silencioso que nadie se atrevía a contar en voz alta. Hoy, esa historia comienza a salir a la luz. La hija de Rob Reiner, Tracy, rompe finalmente su silencio tras la muerte devastadora de sus padres, un duelo vivido lejos de las cámaras, pero no menos profundo. El mundo conoció a Rob Reiner como el cineasta brillante, el actor carismático, el hombre capaz de contar historias que emocionaban a generaciones enteras. Pero para Tracy, él no era solo una figura pública, era su padre. Un hombre complejo, exigente, afectuoso a su manera, y marcado por las contradicciones propias de alguien que dedicó su vida al arte. Cuando la tragedia golpeó a la familia, no hubo comunicados oficiales ni entrevistas inmediatas, solo silencio. Un silencio pesado, casi insoportable. Ese mutismo no fue casual. Tracy eligió el retraimiento como forma de supervivencia. En un entorno donde todo se analiza, se comenta y se consume como espectáculo, el dolor personal se convirtió en un territorio que necesitaba proteger. Hay pérdidas que no se pueden compartir, diría años después alguien cercano a la familia. Y sin embargo, el tiempo, implacable, terminó empujándola a hablar. La muerte de sus padres no fue solo una ruptura emocional, sino también identitaria. Tracy se encontró de pronto sin los dos pilares que habían definido su vida desde la infancia: la hija, la mujer, la profesional. Todo se tambaleó. Durante meses, según revelan fuentes cercanas, evitó apariciones públicas, rechazó proyectos y se alejó incluso de amigos íntimos. El duelo no seguía un calendario. Llegaba en oleadas, una canción, una escena de una película antigua, una frase que solo su padre decía. Hablar ahora no es un acto impulsivo, es una decisión meditada, casi dolorosamente lenta. Tracy Reiner entiende que su voz tiene peso, no solo por quién es, sino por lo que representa. La hija de un icono que también fue, ante todo, un ser humano. Su testimonio no busca titulares fáciles ni compasión superficial. Busca verdad. En sus primeras palabras, sobrias, contenidas, no hay reproches ni dramatismo exagerado. Hay memoria. Recuerdos fragmentados que se recomponen como un rompecabezas emocional. Tracy habla de escenas familiares interrumpidas por llamadas de trabajo, de abrazos torpes pero sinceros, de silencios que decían más que cualquier discurso. Y también de arrepentimientos. Porque el duelo no idealiza, confronta. No trata aún de revelaciones explosivas. Trata de algo más sutil y quizá más universal. El derecho a callar cuando el dolor es demasiado grande. El mundo esperaba palabras. Tracy necesitaba tiempo. Hoy, ese tiempo ha madurado lo suficiente como para permitirle mirar atrás sin romperse por completo. Lo que vendrá después será más profundo, más íntimo y, sin duda, más difícil de contar. Pero todo empieza aquí, en el momento exacto en que el silencio deja de ser refugio y se transforma en memoria compartida. Crecer siendo hija de una leyenda de Hollywood no es un privilegio simple, es una herencia compleja, a menudo pesada, que se aprende a llevar antes incluso de entenderla. Para Tracy Reiner, la infancia estuvo marcada por una dualidad constante. Por un lado, una vida rodeada de creatividad, cine y conversaciones brillantes. Por otro, la ausencia emocional que suele acompañar a quienes viven para su vocación. Su padre, Rob Reiner, no era solo un nombre célebre en los carteles de cine. En casa, era un hombre absorbido por historias, guiones y rodajes. Alguien cuya mente parecía estar siempre un paso más adelante, incluso durante los momentos familiares. Tracy recuerda una niñez en la que aprendió pronto a no hacer ruido, a observar, a esperar. El amor estaba ahí, diría años después, pero no siempre sabía cómo mostrarse. Hollywood,
Visto desde dentro, no se parecía en nada al sueño dorado que el público imaginaba. Las fiestas, las reuniones sociales y los encuentros con celebridades eran parte del paisaje cotidiano, pero también lo era una sensación persistente de no pertenecer del todo. Tracy no era una niña normal, pero tampoco quería ser la hija de. Esa tensión silenciosa fue moldeando su carácter, haciéndola más introspectiva, más reservada que otros niños de su entorno. La relación con sus padres estuvo llena de contrastes. Había momentos de cercanía intensa, casi cómplice, seguidos de largos periodos de distancia emocional. Tracy aprendió a leer los estados de ánimo, a interpretar silencios, a entender cuándo era mejor no hacer preguntas. Esa madurez precoz tuvo un precio: la dificultad para expresar su propio dolor cuando, años más tarde, la tragedia golpeó a la familia. El legado de Rob Reiner no se transmitió solo a través del cine. También llegó en forma de exigencia, de una ética de trabajo casi obsesiva, de la idea de que rendirse no era una opción. Tracy creció con la sensación de que debía estar a la altura de un apellido que pesaba más de lo que parecía. No por imposición directa, sino por una presión invisible, constante, que se respiraba en cada conversación. Cuando sus padres fallecieron, esa infancia volvió a ella con fuerza. Recuerdos enterrados reaparecieron sin permiso. Una tarde esperando a que su padre regresara del rodaje, una discusión nunca resuelta, una despedida demasiado rápida. El duelo no solo fue por la pérdida presente, sino también por la niña que fue, por las palabras que nunca se dijeron, por el tiempo que ya no podía recuperarse. Hablar ahora significa también reconciliarse con ese pasado. Tracy no acusa, no ajusta cuentas, analiza, comprende. Acepta que sus padres hicieron lo que supieron hacer con las herramientas emocionales que tenían. Y en ese proceso, empieza a liberar una carga que llevó durante décadas sin darse cuenta. Es esencial para entender por qué el silencio fue tan largo y tan necesario. Antes de ser la mujer que hoy decide hablar, Tracy fue una niña que aprendió a callar. Y esa lección, profundamente arraigada, explica tanto su fortaleza como sus heridas. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos partes irreconciliables: el antes y el después. Para Tracy Reiner, ese punto de quiebre llegó con la muerte de sus padres. No fue solo una pérdida familiar, fue una implosión silenciosa que desmoronó los cimientos sobre los que había construido su identidad. A partir de ese instante, nada volvió a sentirse estable, ni siquiera aquello que parecía inamovible. La noticia llegó sin dramatismos cinematográficos. No hubo música, ni cámaras, ni discursos preparados. Solo una llamada, una frase corta y un silencio posterior que pareció no tener fin. Tracy ha contado que, durante los primeros minutos, no lloró. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una sensación de irrealidad, como si estuviera observando la escena desde fuera, incapaz de participar plenamente en ella. El duelo, en su caso, no fue inmediato, fue lento, progresivo y profundamente desorientador. La figura de Rob Reiner, tan presente durante toda su vida, desapareció de pronto no solo del mundo, sino también de los pequeños rituales cotidianos. Las llamadas breves, los mensajes inesperados, las discusiones inacabadas. Tracy se encontró enfrentando una paradoja dolorosa. Había vivido muchos años aprendiendo a convivir con cierta distancia emocional, pero jamás se había preparado para la ausencia absoluta. Los días posteriores al fallecimiento se mezclaron en una secuencia confusa. Funeral, condolencias, rostros conocidos que ofrecían palabras bien intencionadas pero insuficientes. Tracy recuerda haber escuchado frases como «era una leyenda» o «vivió una vida extraordinaria», y sentir que ninguna de ellas alcanzaba a describir al hombre que ella había perdido. Para el mundo, se había ido un icono. Para ella, se había ido su padre, con todas sus luces y sombras. El duelo público fue, paradójicamente, uno de los aspectos más difíciles de atravesar. Cada gesto era observado, cada ausencia interpretada, cada silencio convertido en especulación.
Tracy decidió entonces retirarse, no por desprecio al público ni por arrogancia, sino por necesidad. El dolor no encontraba espacio para manifestarse con honestidad bajo la mirada constante de los demás. Llorar en privado se convirtió en un acto de resistencia. En la intimidad, el duelo adoptó formas imprevisibles. Había días en los que la tristeza se imponía con una fuerza paralizante, y otros en los que la culpa tomaba el relevo. Culpa por las llamadas no devueltas, por las conversaciones pospuestas, por los abrazos que quedaron pendientes. Tracy ha reconocido que una de las partes más crueles del duelo es esa revisión obsesiva del pasado, ese impulso de reescribir lo que ya no puede cambiarse. La muerte de su madre, casi simultánea, profundizó aún más la herida. Perder a ambos padres en un lapso corto de tiempo dejó a Tracy sin referentes emocionales. No había a quien llamar para pedir consejo, ni a quien contarle el cansancio, ni con quien compartir los recuerdos. El hogar de la infancia, de pronto, se sintió vacío incluso cuando estaba lleno de objetos. Las fotografías, los muebles, los libros. Todo parecía hablar un idioma que dolía demasiado entender. Durante meses, Tracy evitó cualquier tipo de exposición mediática. Rechazó entrevistas, canceló compromisos profesionales y se refugió en una rutina mínima, casi austera. Dormir, caminar, escribir notas que nunca pensó publicar. El arte, curiosamente, dejó de ser un refugio inmediato. Ver películas, especialmente las dirigidas por su padre, se volvió imposible durante un largo tiempo. Cada escena era una herida abierta. En ese aislamiento forzado, Tracy empezó a comprender algo fundamental. El duelo no es lineal ni universal. No responde a expectativas externas ni a calendarios sociales. Hay quien sana hablando y hay quien necesita callar. Ella pertenecía claramente al segundo grupo. El silencio, tantas veces malinterpretado, fue su única forma de mantenerse en pie sin derrumbarse del todo. Con el paso del tiempo, el dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una presencia constante y asfixiante, para convertirse en una sombra que aparece en momentos inesperados. Una canción en la radio, una frase escuchada al azar, una noticia relacionada con Hollywood. Tracy aprendió a convivir con esa sombra, a no huir de ella, pero tampoco a permitir que definiera cada aspecto de su vida. Está marcado por la experiencia universal de perder a quienes nos dieron la vida y descubrir, demasiado tarde, que no existe preparación posible para ese vacío. Tracy no se presenta como una figura trágica ni como una superviviente heroica. Se presenta como lo que es: una hija que perdió a sus padres y tuvo que aprender a vivir en un mundo que, de pronto, ya no se parecía al suyo. Hablar después de una pérdida no es un acto automático. No ocurre cuando el mundo lo exige, ni cuando los titulares lo reclaman. Ocurre cuando el dolor deja de ser una herida abierta y se transforma lentamente en memoria. Para Tracy Rainer, ese momento llegó mucho más tarde de lo que muchos esperaban, pero exactamente cuando ella estuvo preparada. Durante años, su silencio fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo confundieron con distancia emocional, otros con una estrategia de protección mediática. La realidad era más simple y más compleja a la vez. Tracy no quería hablar hasta poder hacerlo sin romperse. Porque hablar antes, cuando la pérdida aún ardía, habría significado traicionar su propio proceso de duelo. El punto de inflexión no llegó de golpe. Fue una suma de pequeños gestos, de pensamientos recurrentes, de preguntas que empezaron a insistir con suavidad pero sin tregua. ¿Quién contaría la historia humana detrás del mito? ¿Quién hablaría del padre más allá del director celebrado? Tracy empezó a sentir que su silencio, que había sido refugio, comenzaba a convertirse en una barrera. La figura de Rob Reiner seguía creciendo en el imaginario colectivo. Retrospectivas, homenajes, análisis de su obra inundaban medios y festivales. Todo era justo, merecido, y sin embargo, algo faltaba. Faltaba la dimensión íntima, imperfecta, profundamente humana.
Tracy entendió entonces que su voz no venía a corregir el relato público, sino a completarlo. Decidir hablar fue, paradójicamente, un nuevo duelo. Significaba volver a mirar de frente recuerdos que había aprendido a mantener a distancia. Significaba aceptar que, una vez dichas, ciertas palabras ya no le pertenecerían solo a ella. Tracy lo sabía. Cada frase sería analizada, interpretada, compartida. Aún así, eligió avanzar. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin estridencias. No hubo confesiones explosivas ni ajustes de cuentas. Hubo honestidad. Tracy habló de un padre brillante y contradictorio, de un amor que no siempre supo expresarse, de ausencias que dolieron tanto como los logros que enorgullecieron. Al hacerlo, desmontó una idea peligrosa, la de que amar a alguien implica idealizarlo. Uno de los aspectos más poderosos de su testimonio fue la forma en que abordó la culpa. Tracy no negó haberla sentido. Al contrario, la nombró con claridad. Culpa por no haber insistido más, por no haber dicho ciertas cosas a tiempo, por haber asumido que siempre habría otra oportunidad. Al verbalizarlo, convirtió una emoción paralizante en una experiencia compartida, reconocible para cualquiera que haya perdido a alguien. Hablar también significó redefinir su propia identidad. Durante mucho tiempo, Tracy se había movido entre dos etiquetas, la hija de y la mujer en duelo. Al tomar la palabra, empezó a construir una tercera, la de narradora de su propia historia. No para apropiarse del legado de su padre, sino para situarse frente a él, como alguien que también vivió, también sufrió y también aprendió. La reacción del público fue reveladora. Lejos de la curiosidad morbosa que muchos temían, surgió una ola de empatía. Personas que nunca habían conocido a Rob Reiner en lo personal, se reconocieron en las palabras de su hija, porque al final no hablaba solo de Hollywood ni de celebridades, sino de vínculos familiares, de silencios heredados, de duelos no resueltos. Marca un cambio fundamental en el relato. El dolor ya no es solo una experiencia íntima, sino una historia que puede ser contada sin destruir a quien la cuenta. Tracy no habla porque haya superado la pérdida, sino porque ha aprendido a convivir con ella. Y en ese aprendizaje, su voz adquiere una fuerza inesperada. Romper el silencio no cerró todas las heridas, pero abrió una puerta nueva, la de la reconciliación con el pasado. Cuando el ruido se apaga y las voces externas dejan de marcar el ritmo, queda una pregunta esencial. ¿Qué hacer con todo lo vivido? Para Tracy Reiner, el camino posterior a la palabra fue tan importante como el silencio que la precedió. Hablar no cerró el duelo, pero lo transformó, le dio forma y, sobre todo, le permitió mirar hacia adelante sin sentir que traicionaba el pasado. El legado de un padre como Rob Reiner no se limita a una filmografía admirada ni a premios acumulados a lo largo de décadas. Para Tracy, ese legado es más íntimo y, a la vez, más exigente. Es una herencia emocional hecha de valores, contradicciones y aprendizajes difíciles. No se transmite como una propiedad, sino como una responsabilidad. Decidir qué conservar, qué reinterpretar y qué dejar atrás. Con el paso del tiempo, Tracy empezó a comprender que recordar no significa vivir anclada al dolor. Recordar, en su caso, se convirtió en un acto activo, casi creativo. Revisitar la memoria familiar ya no era solo una fuente de tristeza, sino también una forma de entenderse a sí misma. Cada recuerdo reorganizado le devolvía una parte de su identidad que había quedado suspendida tras la pérdida. Uno de los cambios más profundos fue su relación con la obra de su padre. Durante mucho tiempo, las películas habían sido territorio prohibido, demasiado cercanas, demasiado cargadas de significado. Pero un día, casi sin planearlo, Tracy volvió a ver una de ellas. No como hija, no como espectadora pública, sino como alguien dispuesta a mirar con distancia emocional. Descubrió entonces algo inesperado. Podía admirar el talento sin negar las ausencias, reconocer el genio sin borrar las heridas.
Esa convivencia de emociones fue, en sí misma, una forma de reconciliación. El futuro para Tracy dejó de ser una amenaza. Durante el duelo más intenso, pensar en lo que vendría parecía casi una falta de respeto. ¿Cómo avanzar cuando quienes te sostuvieron ya no están? La respuesta no llegó como una revelación, sino como un proceso gradual. Tracy entendió que avanzar no significaba olvidar, sino integrar. Que la vida no le pedía reemplazar a sus padres, sino honrar lo que le dieron viviendo con autenticidad. En este punto, su voz adquirió una dimensión distinta. Ya no hablaba solo desde la pérdida, sino desde la experiencia. Tracy comenzó a recibir mensajes de personas que, sin conocerla, se sentían reflejadas en su historia. Hijos e hijas enfrentando duelos tardíos, relaciones complejas con padres admirados pero emocionalmente distantes, silencios heredados que pedían ser cuestionados. Sin proponérselo, Tracy se convirtió en un referente discreto, alguien que mostraba que es posible hablar sin destruir, recordar sin idealizar. La noción de legado también se amplió. No se trataba únicamente de preservar la memoria de Rob Reiner como figura pública, sino de contribuir a una conversación más amplia sobre la familia, el éxito y el costo emocional de ciertas vocaciones. Tracy no busca cambiar la narrativa de Hollywood, pero sí añadirle matices. Recordar que detrás de cada nombre famoso hay vínculos humanos que no siempre encajan en el relato del triunfo. Hoy, Tracy mira su historia con una serenidad que no habría imaginado posible. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no gobierna cada decisión. Ha aprendido que algunas preguntas no tendrán respuesta y que ciertas conversaciones solo existen en la imaginación. Aceptar eso no fue resignarse, sino liberarse. No cierra la historia de manera definitiva. No hay finales absolutos cuando se trata de duelo y memoria. Pero sí marca un punto de equilibrio. Tracy Reiner ya no es solo la hija que cayó, ni la mujer que habló tarde. Es alguien que eligió transformar una pérdida devastadora en una forma de comprensión profunda, tanto de su pasado como de sí misma. El legado que permanece no es solo el de un gran cineasta ni el de una familia conocida. Es el de una verdad sencilla y poderosa. Hablar cuando se está listo, recordar con honestidad y seguir adelante sin negar lo que se ha amado. En esa elección, Tracy encuentra no solo paz, sino también un futuro que por primera vez en mucho tiempo se atreve a imaginar. Después de que la memoria encuentra su lugar y el legado deja de ser una carga, surge una pregunta inevitable. ¿Quién soy ahora, más allá de lo que he perdido y de lo que heredé? Para Tracy Reiner, esta etapa no fue la más visible, pero sí una de las más decisivas. Porque reconstruirse no implica volver a ser quien se era antes, sino atreverse a ser alguien nuevo. Durante gran parte de su vida, Tracy se movió dentro de marcos definidos por otros. La hija de Rob Reiner, la mujer discreta en un mundo ruidoso, la figura secundaria en una historia dominada por nombres más grandes. Tras la pérdida y la palabra, esos marcos empezaron a desdibujarse. Ya no necesitaba justificarse ni proteger una imagen ajena. Por primera vez, el centro de la narrativa podía ser ella. Este proceso no estuvo exento de miedo. Abandonar una identidad conocida, aunque fuese incómoda, siempre genera vértigo. Tracy se enfrentó a la sensación de estar caminando sin un mapa claro. Sin embargo, también descubrió algo liberador: la posibilidad de elegir sin sentir que traicionaba a nadie. Elegir qué proyectos aceptar, qué historias contar, qué silencios conservar. Uno de los aprendizajes más profundos fue comprender que el dolor no define por completo a una persona, pero sí puede afinar su mirada. Tracy empezó a observar el mundo con una sensibilidad distinta. Las relaciones, el tiempo, incluso el éxito, adquirieron otro significado. Ya no se trataba de acumular logros ni de cumplir expectativas externas, sino de coherencia interna. Vivir de una forma que no contradijera lo aprendido a través de la pérdida. En conversaciones privadas y algunas apariciones públicas muy medidas,
Tracy dejó claro que no busca ocupar el lugar de su padre ni prolongar su sombra. Su camino no es una continuación, sino una reinterpretación. Honrar el pasado no significa repetirlo. A veces, significa atreverse a hacer algo completamente distinto, incluso más pequeño, pero más auténtico. También cambió su relación con el público. Antes distante por necesidad, ahora más consciente. Tracy entiende que quienes la escuchan no buscan detalles íntimos ni confesiones permanentes. Buscan sentido, y ella elige ofrecerlo sin exponerse en exceso. Hablar cuando aporta algo, callar cuando el silencio vuelve a ser necesario. Esa capacidad de dosificar la palabra es, quizás, una de sus mayores conquistas. Aunque la vida nunca se divide realmente en capítulos cerrados, muestra a una mujer que ya no vive reaccionando a la pérdida, sino dialogando con ella. Tracy no ha superado a sus padres. Los ha integrado en su historia personal de una manera que le permite avanzar sin negarlos. Más allá del apellido Rainer, queda una persona que ha aprendido a convivir con la complejidad, a aceptar que el amor puede ser imperfecto y que el duelo no se resuelve, se transforma. Y en esa transformación, Tracy encuentra algo que durante mucho tiempo parecía imposible. Una calma firme, no exenta de tristeza, pero sí de miedo. Así, la historia no concluye con un cierre definitivo, sino con una continuidad consciente. Porque seguir viviendo, después de una pérdida tan profunda, no es un acto automático, es una elección diaria. Y Tracy Rainer, finalmente, ha elegido seguir siendo.